Profe, pues tengo dos dudas. Una duda Ujú. es con respecto a un ejercicio que usted nos hizo enviar. Eso busco la diapositiva para mostrarle. Listo, profe, ahí ve mi pantalla. Sí, señor, está cargando. Ahí ya. Sí, señor. Bueno, profe, pues la pregunta que tengo es aquí respecto al ejemplo 2. Eh, pues ahí no nos, para realizar el ejercicio, no nos dan el valor de S. Sí. Entonces yo para hallarla, pues lo que hice fue sumar cada uno, o sea, cada una de estas notas se la resté a la media. O sea, primero saqué la Ujú. media y luego pues lo que hice fue cada una de estas notas la restaba a la media y eso lo elevaba al cuadrado. Y así Sí. hice con todas, pues siendo la sumatoria de todo esto, así como le digo, y eso lo dividí en el número de notas, o sea, en 6. Entonces, así lo hice. Pero luego vi que había otro método que era, o sea, igual como le digo, pero antes de eso se ponía uno dividido en n-1, creo que era. Ujú. Entonces quiero saber no, si me quedó bien o mal y si esto, ¿cuál es la diferencia? Porque lo que leyendo, lo que entendí es que así con el segundo método, como le digo, es para tener como más precisión. Entonces no sé si estoy bien ahí. No, bueno, sí cometiste un error y ya te digo cómo es. Entonces, te voy a compartir pantalla. Si quieres, deja de compartir un Listo. momentico y te explico cuál es la diferencia y por qué no son iguales de correctas las dos formas. Ya se me olvida cómo compartir. ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que, bueno, finalmente el problema que tú tenías ahí era calcular S o S cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es Sí. ese cuadrado? La varianza muestral, ¿cierto? Y Ujú. S, pues, es simplemente la raíz de eso. Entonces, ¿cuál es la fórmula general para calcular S cuadrado? La fórmula general es 1 dividido en n eh, por la sumatoria de cada dato menos la media y todo eso dividido al cuadrado. ¿De acuerdo? Si quieres, silencia tu micrófono mientras te explico que hay un poquito de interferencia. ¿Listo? O sea, esa es la fórmula general. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Resulta que en este caso, mira que tú le estás restando mu. ¿Qué es mu? Pues la media. La media poblacional, Ujú. ¿cierto? Pero tú conoces la media poblacional. No. No, entonces en este momento mu es desconocida. Entonces, ¿qué pasa? Si tú conocieras el valor de mu porque te lo dieron, porque te dijeron cuál era la media, pues sí podías utilizar esta fórmula
así tal cual directamente. Esta fue la que tú utilizaste, simplemente que aquí en mío pusiste fue el valor de X barra, ¿cierto? Entonces usted dirá, Sí. pero ¿cuál es la diferencia, profe? Bueno, la diferencia es la siguiente. Cuando yo no conozco la media poblacional, lo que yo hago es reemplazarla por la media muestral, que es como la mejor estimación. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que usted tiene unos puntos por acá, que halló. No sé. Vamos a suponer que tiene aquí el X1, X2, X3, X4 y X5. Vamos a suponer que tiene esos. Entonces, vamos a suponer que usted calculó X barra y que X barra está como por aquí. Y obviamente ese X barra, para calcularlo, tuviste que usar estos 5 punticos, ¿cierto? Entonces, mira que cuando tú aplicas esta fórmula, como aquí lo que mides al restar esto, es la diferencia, como la distancia, por decirlo así, que hay entre cada punto y este valor de X barra, pues mira que la distancia que hay de este punto a este punto, con la distancia de este punto a ese X barra, con este pedacito, tiende a ser mucho más pequeño que la media poblacional. ¿Por qué? Porque la media poblacional tú no sabes dónde está. La media poblacional puede que esté es por aquí, ¿cierto? Entonces, si tú calculas usando esta fórmula de aquí arribita, pero usando X barra, mira que esos puntos, como esa media la calculaste en función de esos puntos, pues esas distancias van a tender a ser más corticas o esos puntos van a tender a estar mucho más cerca de X barra que el valor real de mu. Entonces, si tú lo calculas así, tú llegas a un número, pero ese número es engañoso porque estás subestimando la varianza real, ¿cierto? Como lo estás haciendo es con función de este punto y no de este real. Entonces, para compensar eso, para compensar que este cálculo, cuando yo reemplazo aquí por X barra, está un poco subestimado, pues lo que hago es hacerle un pequeño ajuste al denominador para que esa cantidad se vuelva un poquito más grande y compensar el valor real de la varianza, que es el que se mide con respecto a mu. Entonces, en ese caso se le resta aquí 1. Cuando yo vuelvo más pequeñito aquí el denominador, pues toda esta cantidad se vuelve un poquito más grande, ¿cierto? Entonces, uno usa esta fórmula con n cuando sabe el valor real de mu, pero cuando no lo conoce y tiene que usar X barra, tiene que hacerle este ajuste. Y de hecho, pues si recuerdas la fórmula que nosotros dimos en la clase, cuando hicimos el repaso de eso, mira que la fórmula para la varianza muestral está con el n-1. Ah, listo, sí, profe. ¿Listo? Sí. O sea, la diferencia, pues digamos que si lo hiciste así, la diferencia no va a ser tan grande. Pues obviamente simplemente mm, te va a bajar un poquito el punto, pero pues, o sea, no es que te va a poner todo malo por eso. Y de hecho, pues al quitarle el n-1, a menos que sean muy poquitos datos, puede que sí sea muy diferente. Pero pues en general la diferencia no es como tan grande. Pero básicamente es por eso. Ah, listo, profe. Bueno, listo. Bueno, eso ya. Y la otra pregunta es con respecto al ejercicio que quedó de tarea. Ujú. Eh, ese que está, esperen, ya se lo comparto. Ok. Es este. Sí, señor. Entonces, pues, en ese caso, pues saqué los datos. eh, Ahí los datos que tengo, pues, son X barra 1 y X barra 2. Tengo N1 y N2 y S1 y S2. O sea, los datos completos ya los tengo. Pero pues mi Ujú, pregunta es, ¿cuál de los casos se aplica ahí? Porque ahí lo que se tendría es la misma varianza, no, diferente varianza y ujú. conocida. O sea, la varianza se conoce y es diferente. ¿La Pero entonces, varianza se conoce? ¿Por qué pues, dices que la varianza se conoce?
Pues así lo interpreté yo, no sé si esté mal, porque pues aquí nos dice que media muestral de 290 y varianza muestral de 144. Y para el otro dice que es de desviación estándar muestral de 45. Ok, La pre- pero la mira pre- que ahí te están diciendo es la desviación estándar y la varianza muestral. sí. Esa casi siempre la conoce uno. Los casos hacen referencias a la varianza de la población, si la conozco o si la desconozco. No lo entiendo muy bien ahí, profe. Hay dos varianzas, ¿cierto? Una la de la población y otra la de la muestra. ¿De acuerdo? Sí. En todos los casos es así. Aquí cuando dice los casos varianza desconocida, varianza conocida, siempre se hace referencias a la varianza de la población, no la de la muestra. La de la muestra casi siempre la conozco. ¿Por qué? Pues porque si hallo una muestra, yo la puedo calcular en función de esos datos. En cambio, la de la población, yo no siempre la voy a conocer. Aunque tengo una muestra muy grande, pues puedo calcular una muestral, pero nunca sabré con certeza cuál es la de la población, a menos que me digan explícitamente que la varianza de la población es tal valor en particular. Mm, o sea, ahí se desconocen las varianzas. Exactamente. O Entonces, sea, mira, si quiere, vea el ejercicio que hicimos de varianza conocida y miremos el enunciado, a ver si el enunciado nos da alguna luz para que veas que puede ser un poco sutil. Entonces, mira acá, dice, se llevó a cabo un experimento donde se compararon dos tipos de motores, el A y el B. Se midió el rendimiento de combustible en millas por galón, se realizaron 50 experimentos con el motor tipo A y 75 con el tipo B. La gasolina utilizada y las demás condiciones se mantuvieron constantes. El rendimiento promedio de la gasolina para el motor fue de 36 y para el otro de 42. Calcula un intervalo de confianza donde mi V corresponde, supongo que las desviaciones estándar de la población, pero mira que ya te están diciendo de la población, es decir, que son mm, conocidas. sí. ¿Listo? Ok. O sea, siempre tiene estos casos que estamos viendo, la varianza hace referencias a la población, a la varianza de la población. Siempre. Exacto. Todos los casos es con respecto a la varianza de la población. Ok. O sea, si no nombra la población por ningún lado es porque son varianzas desconocidas. Exactamente. Te pueden dar la varianza de la muestra, pero es diferente la de la muestra a la de la población. Ah, listo, profe. Entonces ese caso sería varianza desconocida, diferentes y desconocidas. Exacto. El tema diferentes, o sea, ahí sí, si no te dicen que son iguales, es porque son diferentes, así de sencillo, ¿listo? Es decir, para que sean iguales, tienen que decírtelo explícitamente. Ni siquiera porque las muestrales sean iguales, eso significa que las poblacionales sean iguales. Entonces, para tú asumir que las varianzas poblacionales son iguales, sí o sí te lo tienen que afirmar, te lo tienen que decir explícitamente. ¿Listo? Ah, listo, profe. Listo. Y aquí a este 144 hay que sacarle raíz, ¿cierto? Probablemente, no lo sé. Bueno, profe. Listo, pues esas eran las preguntas. Liz, ¿vos de qué curso eres? ¿Del de la mañana o el de la tarde? El de la mañana, el del jueves. Ah, ok. Bueno, hazme un antes de irte, ¿será que me puedes regalar ahí en el chat, porfa, tu nombre completo, tu código y en qué semestre estás? Listo, profe, ya. Listo, profe. Listo, Nelson. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estés bien.